¿Qué pasa si el doctor Roa, en este momento que está siendo atacado fuertemente por todas las declaraciones que se han dado, resulta absuelto? ¿Esto le modificará el buen nombre? ¿Esto le traerá y eliminará todas estas discusiones que se han dado en los medios de comunicación? Evidentemente no. La afectación que él ha tenido en su honra, su buen nombre y su desarrollo profesional, pues ya está hecha. Les contábamos que se mantiene al rojo vivo esta polémica porque Ricardo Roa pues sigue aferrado a su puesto como presidente de Ecopetrol, y hasta la Unión Sindical Obrera ha pedido pues que la junta directiva lo retire del cargo mientras enfrenta su proceso en la fiscalía. Recordemos que él ya está imputado por haber utilizado presuntamente el puesto que tiene como presidente de Ecopetrol para beneficio personal. ¿Por qué? Porque pues él está acusado de haber pagado con una plata de la empresa, o más bien por haber entregado unos contratos a una persona que después le financió la remodelación de su apartamento, pero también por utilizar o destinar recursos también de la compañía para favorecer a diferentes contratistas. Vamos a hablar en unos minutos con su abogado, con el señor Juan David León, que ya está conectado con nosotros aquí en De Frente, pero antes quiero que veamos este video que ayer se hizo nuevamente viral en redes sociales, unas declaraciones de Ángela María Robledo. Ella es la presidenta de la Junta Directiva de Ecopetrol. Es en este momento, y según las declaraciones que vamos a ver, o en ese momento de las declaraciones, ella pues decía que el gobierno de Gustavo Petro iba a eliminar por completo la corrupción en el país, y ahora a ella como presidenta de la junta directiva de la compañía más importante del país pues le están exigiendo que tome decisiones y que haga algo, pues porque no, pues que no estaba de acuerdo con la corrupción, y aquí lo que se está investigando es un presunto caso de corrupción contra el presidente de la empresa de donde ella pues hace parte de la junta directiva. Veamos lo que dijo en su momento Ángela María Robledo. Dicen que Gustavo Petro produce incertidumbre, es cierto, para aquellos grupos de poder que se han apoderado del país por muchos años, pero no para millones de colombianos y colombianas que quieren un verdadero cambio para vivir con dignidad. Dicen que no generamos certezas. Pero lo que sí es cierto es que hay millones de pobres colombianos que buscan esa oportunidad que nunca llega. ¿O no es cierto que la corrupción está acabando con Colombia? O que la violencia aumenta por la injusticia, por el narcotráfico, por las inmensas diferencias sociales. El país que queremos cambiar y por el que me unía Gustavo Petro nace de esta realidad. No se trata de dictaduras, ni de expropiaciones, ni de paz con impunidad, ni de ninguno de esos fantasmas que nos quieren hacer creer. Tengan la certeza que queremos una Colombia productiva, de trabajo, de educación y salud digna. Una Colombia de respeto, de justicia, de democracia plena. Eso es lo cierto. No perdamos esta oportunidad. Allá toda la politiquería y la corrupción están juntas. Aquí estamos con la gente. Ya estamos en la segunda vuelta y le vamos a dar la vuelta. La esperanza crece. El sueño de cambio se hace realidad. 17 de junio, Gustavo Petro, presidente. Esto fue en la campaña de 2018. Por supuesto, ustedes recordarán que Ángela María Robledo era la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro y se unió a él porque, según dicen ahí ellos dos, ustedes lo escucharon, la corrupción está acabando con Colombia. Pues bien, lo que le cuestionan hoy a Ángela María Robledo, siendo la presidenta de la Junta Directiva de Ecopetrol, es que esté, pues, no aceptando, porque eso tampoco es justo decirlo, pero sí, pues ignorando estos casos de corrupción que están pasando en Ecopetrol y que no haya tomado una decisión para que Ricardo Roa salga de la compañía. Sin embargo, pues el presidente Gustavo Petro también se ha pronunciado sobre este caso de Ricardo Roa y ha puesto el siguiente trino que quiero que leamos también. ¿Qué fue lo que dijo el presidente Gustavo Petro ahí, Julián? Si me ayuda a leer, por favor. Dice: en la medida que la importación de gas de Venezuela rompe el monopolio privado de la importación de gas que ha estafado a Colombia, elevando a todo el país las tarifas de energía eléctrica de manera exagerada.
Por eso se abalanzan sobre ISA y Ecopetrol y usaron un presunto estafador profesional como testigo en los medios. Ecopetrol debe romper el oligopolio de la generación eléctrica y debe romper el monopolio privado de la importación de gas. Entonces el presidente Gustavo Petro, ahí ustedes lo ven diciendo pues que esto es una persecución contra el señor Ricardo Roa, pues porque él está rompiendo el monopolio que tiene la importación de gas en Colombia y que los medios de comunicación están utilizando el testimonio falso de un estafador, porque así lo llama el señor presidente Gustavo Petro, a Johnny Giraldo, el arquitecto que remodeló el apartamento de Ricardo Roa, para pues acusarlo a él. De todas formas, acá hay que recordarle al presidente pues que no solamente son los medios los que están haciendo la denuncia, sino que ya la fiscalía también tiene un proceso y el señor está imputado, Ricardo Roa está imputado. Por eso la uso, veamos el comunicado que también les mostramos ayer. La Unión Sindical Obrera también ha pedido que el señor Ricardo Roa se aparte de su cargo porque le está afectando a las finanzas de la empresa. Por supuesto también todo lo que pasa alrededor de Ecopetrol, que no solamente está enlistada en la Bolsa de Valores de Colombia, sino que también tiene acciones en la Bolsa de Nueva York. Y pues el hecho de estar rodeada de tantos escándalos puede afectar financieramente a esta compañía. Juan David León es el abogado de Ricardo Roa y está con nosotros a esta hora aquí conectado en De Frente. Abogado, gracias por estos minutos y bueno, cuéntenos ustedes cómo están pues sustentando esta defensa de Ricardo Roa y por qué él no ha decidido renunciar a la presidencia de Ecopetrol. Buenos días. Hola, buenos días para usted, para la mesa de trabajo, para su audiencia. Les agradezco este espacio para esta entrevista que me parece supremamente útil para aclarar las manifestaciones que se han hecho con respecto al doctor Ricardo Roa. Con respecto a su primera pregunta, yo creo que es muy importante precisar qué es lo que ha sucedido procesalmente hablando y qué es lo que está pasando en medio. Procesalmente hablando, vimos una audiencia de imputación, como la pudo percibir directamente pues, todos los medios de comunicación y el país a través de las transmisiones que se hicieron, de una atribución de hechos por parte de la Fiscalía, hechos que tuvieron bastantes cuestionamientos por parte de esta defensa porque no lograban concretar los puntos en los que se quería decir que supuestamente se había cometido alguna conducta criminal. Y quiero decir, y quiero ser muy enfático en este aspecto, en que esto hasta el momento sigue manteniéndose en una presunción de inocencia. Hasta el momento no ha habido ni siquiera la posibilidad de controvertir ni de conocer las pruebas que se tienen por parte del ente acusador con respecto a la posible responsabilidad. Eso es un punto esencial porque de ahí es que uno puede hacer el debate. Entonces, solo con los hechos que narró la Fiscalía, solo con la narración fáctica que se hizo en esa audiencia ya se pudo encontrar unas evidentes contradicciones. Por ejemplo, se decía que se había querido favorecer supuestamente mediante un contrato de regasificación al señor Juan Guillermo Mancera y la misma Fiscalía dice que fue Ecopetrol quien tumbó el proceso. Pero además, con pregunta que le hizo este defensor, fue precisamente, ¿acaso es que no fue el doctor Roa quien podía del proceso de regasificación y que aún así se desconoció la instrucción que le había dado y por esa razón no tendría motivo alguno para decirse que había un favorecimiento o que había una negociación? Eso en cuanto al primer punto. En lo que ha venido pasando en los medios hemos visto que es una escalada frente a unas manifestaciones que ni siquiera son puestas de presente por la Fiscalía, sino que son simples aseveraciones de Luis Enrique Rojas y de este señor Johnny Giraldo. Sobre este señor Johnny Giraldo yo creo que hay que hacer varias precisiones, porque las entrevistas que le han hecho tanto a Daniel Coronel directamente cuando hizo una vez un reporte en Cambio, como también cuando se han venido dando estos reportes Coronel, se han podido percibir las evidentes contradicciones en la narración del testigo, quien al principio decía que le habían entregado 2.000 millones de pesos en cajas por parte del señor William Vélez, que en paz descanse, y ya después dijo, no, mire, eso que hablé yo en el pasado, dejémoslo en el pasado, yo les voy a contar un nuevo relato, y ahora va saliendo con otra nueva historia ya más que fantasiosa, en donde supuestamente él estuvo en unas reuniones que se demostrarán, porque además la Fiscalía no le ha dado valor alguno a la declaración de Johnny Giraldo por las evidentes contradicciones, que tuvo unas reuniones donde se cuadraban los vicepresidentes y demás, cosa que no coincide con la realidad. Pero adicionalmente yo sí quiero poner de presente algo porque es el mismo Johnny Giraldo quien se contraría con el Johnny Giraldo. Y es que hay un documento en el cual él suscribe un acuerdo con el doctor Ballesteros, quien estaba actuando en representación del doctor Ricardo Roa, sobre los costos que se habían generado en la remodelación y las diferencias de costos que se habían planteado.
y se llegó a un acuerdo en donde aproximadamente sumaba el valor de nada más 500 millones de pesos, diferentísimos a los 2.000 millones que están ahí. Documento que está notariado, que tiene la firma correspondiente de él y donde se reconocen cuáles son esas metodologías de pago y cómo él está pidiendo que le cancelen esos honorarios dados de la remodelación. Entonces, eso llama a la atención enormemente porque es un documento que además tiene fecha del 6 de mayo de 2024, cuando él en los medios de comunicación dice que eso sucedió en septiembre de 2024. Cuestión que es totalmente falta de realidad y que por eso empiezan a cuestionarse y por eso mismo la Fiscalía no le ha dado una credibilidad válida a este señor Johnny Giraldo. Entonces, lo que sí es cierto es que cuando se empieza a hacer la debida contradicción y se conocen esas narraciones que son fantasiosas por parte de algunos testigos que lo que tienen es un interés malsano en llegar a cuestionar ciertas prácticas o ciertas actividades que está adelantando el doctor Ricardo Roa de manera legítima, pues se empiezan a caer esas narraciones, se empiezan a deconstruir esas narrativas y se empieza a percibir que con hechos objetivos, con medios de prueba objetivos, como es un documento firmado por él, con fecha previa, en notaría, pues se desvirtúa toda su fantasía, todo su cuento, todo su relato sobre los supuestos 2.000 millones entregados en cajas, cuando en verdad abogado, eso no ocurre. Pero abogado, una cosa ahí sobre lo que usted está diciendo. Entonces, todo este testimonio que ha entregado el señor Johnny Giraldo, según lo que usted nos dice, es falso. No hubo esa tal entrega de plata en una finca en Río Negro, no se pagó por parte del señor William Vélez la remodelación del apartamento 901 de Ricardo Roa. No existía esta relación entre Johnny Giraldo y Ricardo Roa y el señor Mancera y el señor Vélez. ¿Todo esto es falso según lo que usted nos dice? ¿O qué hay de cierto? Paola, yo lo que puedo decirle, Paola, es que de la persona que hizo el enlace para que se hiciera el contacto entre Juan Guillermo Mancera y Ricardo Roa, que fue el momento en que se conocieron, fue Johnny Giraldo, que tenía conocimiento de que se estaba vendiendo el apartamento. Esa fue su intervención en esa venta. Después se le hizo un contrato para que hiciera una remodelación por un valor aproximadamente de 500 millones que él pretendía que se excedieran. Hubo unas diferencias entre conceptos de gastos y se pagó ese valor. De resto es fantasía del señor Johnny Giraldo. Nada tiene que ver el señor William Vélez, quien lastimosamente pues falleció y no puede dar su versión. Nada tiene que ver con un pago de unas cajas de sumas de dinero. Eso obedece a la ¿Y cómo le pagaron los 500 millones? ¿Y los 500 millones cómo los pagaron? Usted me entenderá que en el documento está planteado, eso es un tema que se está manejando por la reserva sumarial que tiene la investigación en este momento, que lo tiene en conocimiento la Fiscalía porque fue un documento que se le aportó en el interrogatorio indiciado que rindió el doctor Ricardo Roa y que precisamente tan claro es que si usted se da cuenta en la imputación no hacen mención alguna a ese aspecto, porque es que es un hecho que está debidamente aclarado. Eso es un punto que los medios no han tenido en cuenta y es que la Fiscalía no hace mención alguna sobre la remodelación. La Fiscalía lo único que establece es en este momento el presunto tráfico de influencias que se habría dado en virtud de la compra del apartamento. Nada tiene que ver el señor Johnny Giraldo. Abogado Juan David, otra controversia alrededor de este caso es que en distintos testimonios se menciona a Julián Caicedo, pareja de Ricardo Roa, como una figura de poder dentro de Ecopetrol. ¿Qué pueden decir ustedes al respecto? ¿Es cierto? ¿No es cierto? ¿O puede negar usted de manera tajante que hay una estructura paralela de poder en la empresa? No, totalmente. Muchísimas gracias por esa pregunta porque me parece importante aclarar. Ecopetrol es una empresa que no tiene 2 días ni 3 días de creada, ni mucho menos que, como lo mencionaban, tiene una estructura endeble, aunque se haya hecho parecer así. El gobierno corporativo de Ecopetrol es sumamente sólido, ha trasegado durante muchos años en la industria colombiana y adicionalmente por la misma regulación que incluye la SEC y por esas normas de FCPA que se han venido adoptando de cumplimiento tanto de España, Estados Unidos y la Unión Europea en general. Se ha tenido una solidez del gobierno corporativo que es importante. Entonces, al no ser una empresa que tiene una condición
sencilla o maleable, pues no es una empresa que permita tampoco tener unas nóminas paralelas ni que permita tener el control de manera paralelo frente a la contratación. Esto tiene todas unas cadenas de delegación, unas intervenciones que pasan incluso por terceros. Nada tiene que ver el señor Julián Caicedo con contrataciones. Eso hace parte de ese relato porque es forma de hacer llamativo, de hacer plantear una duda sobre la gestión del doctor Ricardo Roa frente a Ecopetrol. Y esto, por supuesto, será desvirtuado en el escenario en que corresponda. Lo que pasa es que en esto quiero ser enfático. Julián Caicedo ni esas supuestas actividades han sido vinculadas por la Fiscalía. Entonces, en los procesos judiciales nada tendría que discutirse porque no tiene ninguna regulación, no tiene ninguna valoración. Julián. Sí, abogado, yo quisiera preguntarle también pues si realmente una persona imputada, una persona que pues en este momento está llevando estos procesos, puede tener al mismo tiempo pues sus responsabilidades al día en Ecopetrol, porque pues sabemos que también son dos procesos que lleva este personaje, tanto por lo de la tráfico de influencias como por lo de el Consejo Nacional Electoral y ser gerente de campaña para seguir con sus responsabilidades en Ecopetrol. ¿Qué ha hablado usted con su cliente y si realmente usted que sabe de los procesos es prudente que él pueda seguir en Ecopetrol? Muchísimas gracias por esa pregunta y yo quiero partir de una aclaración, porque nosotros habitualmente, o lo hemos escuchado en las últimas entrevistas y en las últimas declaraciones y todos los reportes periodísticos que se han hecho, es que se respeta la presunción de inocencia, pero, y empiezan a desarrollar una cantidad de afirmaciones. La presunción de inocencia no es una frase o no es un concepto que se use como una arandela para poner bonita una declaración. La presunción de inocencia es una lucha social que precisamente se viene materializando en los estados liberales. ¿Y por qué es tan importante? Porque solo una persona puede entenderse culpable cuando conoce las pruebas, cuando ha tenido la posibilidad de controvertirlas y cuando un tercero imparcial asigna responsabilidad por un hecho ocurrido. Hasta el momento nos encontramos siquiera en la fase de investigación todavía, donde nosotros no conocemos los elementos con que cuenta la Fiscalía, no conocemos los medios de prueba que ha recaudado en esa fase de instrucción que es precisamente donde se esclarecen o se buscan esclarecer y recoger medios de conocimiento para fundar su tesis. No los conocemos y mucho menos los podemos controvertir. No se ha podido establecer cuál es la verdad procesal y ese es un aspecto especialmente importante, porque ¿qué pasa? Y esa pregunta es importante hacérsela a todos los medios de comunicación y a la población en general. ¿Qué pasa si el doctor Roa en este momento que está siendo atacado fuertemente por todas las declaraciones que se han dado resulta absuelto? Esto le modificará el buen nombre, esto le traerá y eliminará todas estas discusiones que se han dado en los medios de comunicación. Evidentemente no. La afectación que él ha tenido en su honra, su buen nombre y su desarrollo profesional, pues ya está hecha. Y sobre esto hay unos serios pronunciamientos hechos por la Corte Suprema de Justicia llamando a la Fiscalía a que por favor evalúe muy bien cuando vaya a realizar actividades de imputación, porque esto tiene unas consecuencias importantes en el ciudadano en su individuo, en el ciudadano en su faceta familiar y en el ciudadano en su faceta social. Entonces, por eso es que es importante que se mantenga incólume y que la gente interiorice en verdad ese concepto de presunción de inocencia, porque todas las personas nos vemos expuestos por los riesgos que entraña la misma sociedad a vernos en un proceso penal. Eso no es nada novedoso, no es nada de lo cual podamos estar tranquilos de que nunca vamos a estar. Sin embargo, lo que sí podemos decir es que esa presunción de inocencia nos garantiza continuar con nuestra vida, continuar con nuestro ejercicio cotidiano, sin necesidad de que carguemos con una cruz que no nos ha sido otorgada por parte de los entes correspondientes, de los funcionarios competentes que son los judiciales, tras haber hecho el contexto. Pero abogado, dicho precisamente... Esto, yo soy de los más... No, termino. Perdón disculpe. un segundo. Dicho esto, yo soy de los más convencidos en que el doctor Ricardo Roa puede seguir con la presidencia de Ecopetrol por varias razones. La primera es que la defensa está manejada por un grupo de abogados y investigadores encabezados por mí, en donde hemos desarrollado todas las actividades sin tener que molestar o interrumpir su actividad como presidente. Este ejercicio defensivo ha sido basado con realización de actos investigativos, toma de entrevistas, audiencias preliminares reservadas, en donde hemos recaudado información correspondiente y muy importante que han permitido desvirtuar cada una de esas afirmaciones que se han hecho.
En segundo lugar, porque su presunción de inocencia sigue incólume. No se ve afectada, no se ve mermada. Él hasta el momento sigue siendo inocente y lo que se genera es un ruido especulativo frente a afirmaciones que, primero, no han sido puestas de presente por la Fiscalía General de la Nación, es decir, no son parte del proceso penal, pero que adicionalmente no han sido controvertidas en un juicio, no han sido evaluadas bajo criterios dialógicos y de contradicción. Bajo esta idea es imposible construir una verdad con un juicio de una persona que no puede ser contrarrestada, sino simplemente se escucha y se da como por cierto, como si fuese palabra de Dios su versión. Esto no es el escenario propio y por eso es que es importante que se mantenga incólume y esas actividades, esas investigaciones que hacen los periodistas, que por supuesto son muy importantes en un Estado social de derecho, tengan esa contradicción y tengan ese contrapeso y ese balance, porque esto no corresponde a un proceso judicial, sino a un proceso mediático, y tienen naturalezas diferentes, tienen alcances diferentes. Pero hasta el momento, en lo judicial, el doctor Ricardo Roa sigue siendo inocente, no se ha demostrado la ocurrencia de un solo fenómeno criminal al interior de su vida, de su actividad como persona, y por tanto no tendría motivo alguno para apartarse del cargo. De hecho, la gestión y los resultados que se proyectaron precisamente en este foro de la Contraloría, en donde pues, fue abordado por múltiples medios, que hay una buena gestión a pesar de las dificultades que se han presentado en el mercado y todos los contextos globales que todos conocemos. Pero abogado Juan David, precisamente usted habla de la presunción de inocencia y es totalmente cierto, en este momento pues el señor Roa es inocente y a eso es a lo que apela también la Junta Directiva para justificar que él siga en el cargo, pero ¿no le parece igual que en el ámbito mediático, que usted también lo menciona, es problemático para lo que sería, no sé, la reputación de Ecopetrol, por ejemplo, y eso sí puede acarrear algunos riesgos, como que una empresa como Ecopetrol no debería estar en este momento apelando únicamente a la presunción de inocencia como si fuera un tribunal, sino que debería también como pensar en los riesgos y gestionar esos riesgos para que la reputación y el desempeño no se vea afectado? Eso pone en criterio y en ponderación dos aspectos que son importantes. Uno es la presunción de inocencia y otro es el gobierno corporativo. Yo creo que en estos puntos es un juicio sensato y que ha venido haciendo la Junta Directiva al mantener incólume la presunción de inocencia, porque el gobierno corporativo no puede hacer oídos sordos a lo que sucede procesalmente y darle validez a lo que sucede mediáticamente. Porque institucionalmente, la figura institucional, que es la judicatura, en cuanto a modelo de rama del Estado, pues es la encargada de velar por juicios de responsabilidad. Yo vuelvo y aquí soy muy enfático. El juicio mediático ni siquiera tiene una posibilidad de contradicción clara, sino que simplemente damos por cierto una narrativa la cual no ha podido ser desvirtuada, pues además porque la defensa se encuentra en una situación de desigualdad. Yo tengo la obligación de garantizar la reserva legal de toda la información de la cual yo tenga conocimiento en el desarrollo del proceso, mientras que el señor Johnny Giraldo ya, por ejemplo, ayer salió diciendo que él iba a denunciar y que iba a contar todo lo que había dicho, cuando en principio esto no debe ser. Entonces, por supuesto, tenemos una situación de indefensión frente a un juicio mediático en el cual no se puede hacer la contradicción, pero ya en el juicio procesal, donde se cuenta con la posibilidad de ejercer ese debate, ya se dan y se ponen de presente esas dificultades y esas falencias que tiene la Fiscalía para sustentar su tesis, como por ejemplo, no poder decir que fue el doctor Ricardo Roa quien restringió a OCOL para que adelantara el proceso de regasificación y no le diera ninguna cabida a ninguno de los proponentes, incluyendo por supuesto Gaxi, que supuestamente es el favorecido mediante el tráfico de influencias. Un suceso que quiero advertirlo, ocurre desde diciembre de 2024, es decir, antes de que se suscriba el NDA entre OCOL y Gaxi. Pero dicho eso, yo sí considero que la Junta Directiva debe primar la presunción de inocencia y debe evaluar otros factores, como el factor procesal, la determinación del juez de control de garantías de reconocer que habían unos aspectos relevantes que no habían sido abordados por la Fiscalía, pero que serían discutidos en una etapa posterior, como así lo va a hacer. Entonces, bajo esa idea, el gobierno debe ser, a pesar de que no sea del Estado, sí debe ser respetuoso con la Constitución, debe ser respetuoso con los parámetros internacionales y con los organismos internacionales y los instrumentos que han determinado que la presunción de inocencia es fundamental para la existencia de un Estado de libertad. Bajo esa idea, debo decirlo también,
considero que los juicios mediáticos deben ser manejados con una prudencia importante por parte de la Junta Directiva, ya que no existe ese ejercicio de defensa, solo una narración por una parte, mientras no existe posibilidad de contradicción como sí lo sucede en los procesos penales. Abogado Juan David, yo quería preguntarle por una denuncia que hace la fiscal, y es que ella reporta que uno de los principales testigos en este caso está siendo hostigado y amenazado. Yo quisiera que usted nos contara si se están dando todas las garantías de lado y lado para llevar a cabo pues este caso, este proceso judicial, y que nos puede decir de esto que denuncia la fiscal. A mí este aspecto siempre me ha parecido lo más llamativo que hay en este proceso. Es cierto que en su momento el señor Luis Enrique Rojas manifestó que habían amenazas en su contra, pero es que esto no es nuevo, y así lo puso de presente Ocol en su comunicado. Esta es una situación que incluso viene antes de que se presentara todo el escándalo que se ha venido dando frente a la adquisición, frente a Ocol. De hecho, desde antes de que el señor Luis Enrique Rojas entrara a Ocol, él había solicitado protección porque ya había tenido problemas de seguridad relacionados con su vida previa, sus actividades que pues obviamente no competen. Luego, lo que manifiesta el señor Luis Enrique Rojas, en primer lugar, no es novedoso, pero eso no le quita la relevancia, por supuesto. Lo que sí es importante mencionar es que cuando estaba surgiendo el trámite de que se identificaron las irregularidades en la actuación de Luis Enrique Rojas respecto a su gestión en Ocol, y se le pidió la renuncia, el doctor Luis Enrique Rojas radicó y le presentó al doctor Ricardo Roa una solicitud o una petición de mantenerle el esquema de seguridad, teniendo en cuenta que estaba sufriendo unas amenazas y demás. Fue el mismo doctor Ricardo Roa quien compulsó la noticia o la información que le había entregado el señor Rojas para que fuera la fiscalía quien evaluara la existencia de esas amenazas, investigara quiénes estaban detrás de esta situación y tomara las medidas necesarias para garantizarle la vida y la integridad tanto al señor Rojas como a su núcleo familiar. Es el mismo doctor Ricardo Roa quien es el más interesado en que se salvaguarde la vida de este señor, porque es que nuestro ejercicio de contradicción depende de demostrar las mendacidades que ha dicho el señor en todos los medios. Y para eso es necesario que él esté, es necesario que él asista. Luego siempre se le han dado las garantías cuando era presidente de Ocol y cuando salió de que él cuente con todos los medios. El doctor Ricardo Roa es una persona supremamente respetuosa de la institucionalidad, pero además que es que trata de hacer ver lo tiene que ver con amenazas por un sentido. Nunca se ha pensado por esta defensa, ni por este defensor, ni por el doctor Ricardo Roa, en llegar a hacer un acto de tal bajeza y tal comportamiento indebido. Nosotros queremos es una defensa en Estado de Derecho y con el respeto a todas las partes intervinientes, por supuesto también a los testigos. Por supuesto que sí. Pero abogado, lo cierto es que, como ya lo mencionábamos también al inicio de esta entrevista, pues hay una imputación de cargos para el señor Ricardo Roa por un presunto tráfico de influencias. Usted nos ha dicho que, pues, digamos, el relato del señor Johnny Giraldo, pues, hace parte de una narrativa o de la fantasía de él, digamos que se ha inventado cosas que no tienen que ver o que no corresponden con la realidad, pero la fiscal Claudia Emilia Garrido, que es de la Unidad Anticorrupción y que está llevando este caso, dijo que hay pruebas que permiten interferir o inferir mejor que Roa pues sí cometió delitos siendo presidente de esta compañía de Ecopetrol. Y le voy a abrir comillas para leerle textualmente y preguntarle sobre esto. Dice la fiscal: entre agosto de 2024 y enero de 2025, usted, señor Roa, en su calidad de presidente de Ecopetrol de manera indebida, utilizó su cargo para favorecer intereses particulares. Si lo que dice el señor Johnny Giraldo no corresponde a la realidad, ¿en qué se basa la fiscal para decir esto o a qué se refiere específicamente cuando dice que utilizó su calidad de presidente de Ecopetrol el señor Ricardo Roa de manera indebida para favorecer intereses particulares? En el caso pues del apartamento, ¿a qué se refiere específicamente la fiscal? ¿Abogado? Fue una pregunta tan dura que se quedó congelado. Se quedó pensativo. Se quedó en shock. Perdió la conexión. Es que me repites la pregunta. Sí. Perdimos la conexión. Pero sí creo que lo que dice Paola es muy importante, porque realmente
cuando imputan a alguien es porque la fiscalía Tiene considera que tienen las pruebas necesarias para decir que esa persona cometió ese delito, ¿no? O sea, aquí no es solo que se van a defender contra, pues no sé, la justicia como tal, o bueno, la justicia y la fiscalía, pero como con las personas que están de enemigos políticos, como lo quiere también, lo que está diciendo el señor Juan David León, que es un juicio mediático, sino que la misma fiscalía lo está acusando. O sea, realmente él tiene que revertir lo que va a decir la fiscalía, que incluso muchos dicen que es petrista la fiscalía. Sí, lo que él dice es que todavía pues prima la presunción de inocencia, que es verdad y eso también. sí es verdad. Está imputado, pero no ha sido condenado. Y Ya, que por ¿sí eso está? es el argumento. ¿Nos escucha el abogado? Ya volvió. Abogado, ¿me escuchó la pregunta Sí. o se la repito? Si me la puede repetir, se la agradezco enormemente. Bueno, no, le decía pues que en este caso lo cierto es que hay una imputación por parte de la fiscalía, y aunque usted nos diga que el señor Johnny Giraldo pues tiene un relato que surge de su fantasía, pues la fiscal anticorrupción sí ha dicho que existen unas pruebas que permiten inferir pues que el señor Ricardo Roa utilizó su cargo para favorecerse personalmente. Y le leía rápidamente un entrecomillado de lo que le dijo la fiscal en la audiencia. Entre agosto de 2024 y enero de 2025, usted, señor Roa, en su calidad de presidente de Ecopetrol, de manera indebida, utilizó su cargo para favorecer intereses particulares. Entonces la pregunta es, ¿a qué se refiere la fiscal con esto específicamente en el caso del apartamento? Lo que usted nos pueda contar de cuál es el caso o por qué la fiscal está diciendo esto, entendiendo pues que usted tiene que garantizar la reserva de este proceso, pero por favor cuéntenos específicamente a qué se refiere la fiscal cuando dice que se utilizó el cargo para favorecerse personalmente. Esto lo puedo conversar porque fue de conocimiento público por esa audiencia. Según la fiscalía, supuestamente se favoreció fue mediante un bajón de precio en un bien inmueble que le estaba siendo vendido. Ese fue el supuesto beneficio personal que obtuvo el doctor Ricardo Roa, a cambio de favorecer en contratos al señor Juan Guillermo Mancera. Pero yo sí quiero ser muy preciso ahí, Paula, porque la fiscalía, cuando se le contrapreguntó, cuando se hizo ese ejercicio de contradicción, no pudo absolver las dudas. Y no pudo absolver más que dudas, aclaraciones que la defensa tiene plenamente acreditadas. Primero, que el apartamento fue pagado integralmente por parte del doctor Ricardo Roa, incluso con hipotecarios, con entidades financieras y con recursos propios en una mínima proporción, pero que fueron consignados a través de mediante cheques de gerencia que, como todos sabemos, bueno, ya no se usan casi, pero que como todos sabemos tienen un único destinatario y solo pueden ser consignados a las cuentas de quien resulta como único beneficiario, que en ese caso, y como lo tiene plenamente establecido la fiscalía, porque entregamos la documentación, fue Princeton International, la empresa que funge como vendedor. Entonces, en primer lugar, no es un regalo. El apartamento, como se pudo apreciar incluso en la entrevista que dio Serafino, se encontraba en malas condiciones. No es que fuese un predio como lo tratan de hacer ver, que tuviera un lujo y que tuviera unas condiciones, mejor dicho, amplias en el mercado, sino que por el contrario enfrentaba problemas jurídicos, enfrentaba problemas estructurales que hacían que su valor fuese menor al que se podía llegar a pactar. Pero ese era el Chico Norte, ¿no? Predio. ¿Señor? Pero ese era el el Chico Norte. O sea, tampoco es un barrio Sí. en Engativá, que vivo yo, por ejemplo. No, pero no es un apartamento que tenga, no es un apartamento que tenga unas condiciones de habitabilidad dables. Tan es así que el mismo señor Serafino Diácono, en su entrevista que rindió al Tiempo, dice: mire, ese apartamento para mí en términos textuales era un hueso y por eso lo vendí barato, porque a mí no me servía, era un activo que yo tenía perdido, que no me funcionaba, tenía problemas de copropiedad, tenía todos los vecinos de enemigos, tenía filtraciones, tenía humedades, es decir, había que invertir un recurso importante para modificarlo, para mejorarlo y para hacerlo por lo menos habitable. El hecho que esté en Chicó no quiere decir que sea habitable. Uno puede tener un lote en Chicó totalmente abandonado y eso no hace que de una vez se convierta en un valor totalmente elevado como es el que se pretende establecer. Pero adicionalmente está toda la trazabilidad financiera donde se establece que él canceló la deuda a quien correspondía, que era el titular, mediante cheques de gerencia, transacciones bancarias debidamente sustentadas y debidamente corroboradas. Para finalizar, se dice que el beneficio o el tráfico de influencias, que es en verdad el tipo penal que correspondería o que fue atribuido por la Fiscalía, implica que él favoreció a Mancera en contraprestación de esa venta barata en un proceso de negociación que supuestamente adelantaba Ocol y Gaxi.
Y yo aquí les transmito la pregunta que le transmití a la señora fiscal en su momento, y es, ¿cómo puede él querer favorecer a alguien y a su vez negar la relación contractual, cancelar toda obligación contractual y negar la posibilidad de que se adelante? Es decir, fue afectando al que supuestamente iba a favorecer. Eso no tiene sentido, no tiene lógica en un sistema de lo que es y no puede ser. ¿Y qué respondió la fiscal? Y no será al mismo tiempo. ¿Y qué respondió la fiscal a esa pregunta? La fiscal guardó silencio. Okay. La fiscal guardó silencio. Dijo que ella no iba a responder eso, como se puede constatar, y por eso fue que el señor juez al final dice, mire, yo sí veo que aquí hay unas observaciones y hay unas objeciones, unas interrogantes planteados por la defensa que son relevantes, pero eso será entonces tema de discusión en el juez de conocimiento, que es la siguiente etapa que nos corresponde. Allá van a ser debatidos porque sí se van a poner de presente estas fragilidades, sí se van a poner de presente estas decisiones que por supuesto afectan el derecho de defensa, pero que adicionalmente de verdad es que afectan el buen nombre de un ciudadano. ¿Qué puede suceder con cualquier persona? En este caso, hoy el día con el doctor Ricardo Roa, que vaya uno a saber qué intereses de por medio hay para querer sacarlo a él de la presidencia, aspecto que a mí no me corresponde, pero que sería importantísimo evaluarlo. Pero ya eso le puede suceder a cualquier ciudadano. Luego, la garantía del debido proceso no reconoce nombres, reconoce características y reconoce calidades como la de ciudadano. Todos tenemos ese derecho a defendernos, que se nos diga con claridad y que se incluyan esos hechos de manera clara. Si la Fiscalía no puede establecer cuál es ese beneficio y por qué el doctor Roa habría dado la instrucción contraria, totalmente contraria a lo que se está planteando, pues ahí ya se empieza a desbaratar el caso. Sí, yo tengo una última pregunta sobre eso, señor abogado Juan David León, y pues quisiera saber si usted me puede contar qué relación tiene el señor Roa con el señor Johnny Giraldo, cómo se conocieron, si es que se conocieron, y por qué el presidente Gustavo Petro lo llama él un estafador. Él estafó al señor Roa porque, bueno, el presidente también mencionó en un trino anterior y en unas declaraciones que el señor Johnny Giraldo intentó hacer negocios con Venezuela, que estafó incluso a la ex senadora Piedad Córdoba, pero con Ricardo Roa, ¿cuál es esa relación? Yo esa respuesta no se la puedo dar en este momento por una razón. Eso fue atendido en el interrogatorio indiciado. Y las explicaciones sobre cómo conoció al señor Johnny Giraldo, que sea por cierto dicho, no era una relación de tiempo atrás como lo piensan o como se ha tratado de crear, ni era una relación especialmente cercana, está justificado plenamente por el doctor Ricardo Roa con documentos debidamente acreditados, contrario a lo que sucede con la versión que da el señor Johnny Giraldo, donde lo máximo que aporta es un documento sin firmas, un documento hecho a mano, con unas situaciones bastante irregulares. Pero lo único que yo le puedo decir frente a esto, para no vulnerar la reserva legal que me cobija por ser el defensor del doctor Ricardo Roa, es que la relación fue eminentemente comercial, no hubo ninguna interacción indebida, el doctor Ricardo Roa no le pagó una cifra de 2.000 millones como se pretende decir, sino que fue precisamente en un acuerdo en virtud firmado, notariado, donde se aclararon las diferencias de cuentas que habían y se le canceló la totalidad de lo adeudado por esa remodelación. ¿Y cómo lo conoció? Pues, que no tuvo... ¿Y cómo lo conoció? Lo conoció a través de que en paz descanse Piedad Córdoba. Abogado Juan David, y en este caso, pues ya que habla también de la repercusión mediática, siguiendo por esa línea, algo que ha causado en los últimos días revuelo es esa, digamos que, negación por parte de Ricardo Roa a dar explicaciones, a dar una explicación pública clara. ¿Este silencio es parte de una estrategia jurídica o a qué se debe? ¿No cree que en un cargo como el de Roa, que es presidente de la empresa más importante del país, pues el silencio también comunica? Lastimosamente, el problema que tiene uno como defensa y él como procesado es que él no puede salir a medios porque se ve sujeto a que cualquier afirmación pueda llegar a ser utilizada en su contra. De hecho, eso es una garantía constitucional de guardar silencio. Por tanto, aunque él quisiera salir a hablar, también tiene deberes que debe cumplir con el proceso que lo pone entre una espada y la pared. Si él sale y habla y viola la reserva legal, entonces podría incurrir en una amonestación o podría incurrir en una sanción por haber violado la reserva legal. Pero si él sale y se defiende en medios y entonces se tergiversa su opinión, pues también puede verse afectado. Entonces,
Es una recomendación propia, es una recomendación mía de que hasta que no tengamos una claridad y hasta que no se conozcan abiertamente los medios de conocimiento que pretende hacer valer la Fiscalía y por supuesto también la defensa, pues se abstenga de dar declaraciones, se abstenga de controvertir en los escenarios mediáticos esas afirmaciones. Para eso estoy yo como defensor, y que demos el debate en donde corresponde, debe darse, que es ante los estrados judiciales. Por supuesto, se han tratado de establecer las diferentes discusiones mediáticas. Lo que pasa es que también hay que contar que estos escenarios, por ejemplo, el que les comentaba, el de Johnny Giraldo, nunca ha sido abordado por la judicatura, ni por la Fiscalía, ni por supuesto por otras iniciativas o instancias, sino que simplemente se ha hecho o se ha tomado un realce por un escándalo mediático sin que esto tenga implicaciones en el proceso penal. En el proceso penal ya se hizo en esa audiencia de imputación, la cual no fue pues adecuada en mi sentir, y tendremos las discusiones que corresponden, pero no incluye a este señor Johnny Giraldo ni nada que tenga que ver con el tema de la remodelación. Yo les pido excusas, me tengo que desconectar por otros compromisos. Sí, Juan David, antes agradecerles pues el espacio. También le íbamos a agradecer por eso. También queríamos saber que iba el recurso de casación penal de lo de Uribe, pero pues sé que está corriendo y demás, así que muchas gracias por estar aquí. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?